Bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia denominada Relevancia del Periodismo Guanajuatense y evento de entrega de reconocimientos a periodistas autores de libros. Evento que tiene como objetivo dar a conocer a las nuevas y futuras generaciones de comunicadores y periodistas del Estado la importancia y relevancia de esta profesión en México, al mantenerla informada y en atención a la transparencia de los gobiernos, así como en ejes primordiales como lo son los temas sociales y, por supuesto, el aporte a la literatura como los reconocidos de este día. Bajo este contexto saludamos a las distinguidas autoridades que nos acompañan. La presidenta del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Miriam Reyes Carmona. El coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado de Guanajuato, licenciado Miguel Ángel Mendiola Sánchez. La vicepresidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guanajuato, diputada Ana María Esquivel Arrona. Iniciamos con la conferencia denominada Relevancia del Periodismo Guanajuatense, a cargo del periodista René Funes Atilano, a quien solicitamos pase al escenario. René Funes Atilano, en 2016 egresó de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de La Salle Bajío. A la par realizó una estancia en la Universidad de Fevale en Río Grande del Sur, en Brasil, enfocada en la comunicación social y periodismo. Realizó un diplomado en periodismo de investigación por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, en colaboración con Mexicanos contra la Corrupción, así como varios talleres en técnicas de investigación por el taller Arteluz en Ciudad de México y bajo la guía de Rafael Cabrera, uno de los autores de La Casa Blanca de Peña Nieto. Ha trabajado en prensa escrita, radio y televisión, con cobertura diaria e investigaciones. Entre sus coberturas está la de las afectaciones del huracán Otis para TV Azteca México y otras de corte electoral en los estados de Oaxaca, Quintana Roo y Guanajuato. Actualmente es reportero y columnista del periódico Correo. También colabora con Grupo Asir Radio. En 2023, recibió por parte del Congreso del Estado de Guanajuato el Premio Estatal al Periodismo en categoría Noticia. Hoy nos hablará de la utilidad social del periodismo. René Funes Atilano, sea usted bienvenido. Antes de comenzar, queremos saludar también al diputado Antonio Chaurán Sorzano. Bienvenido. Adelante. ¿Qué tal? Muy buenos días. Primero, gracias por la invitación, diputadas, diputados. Por supuesto, mis felicitaciones a quienes hoy son reconocidos por sus aportes al periodismo guanajuatense, que no se podría entender sin toda su trayectoria y su obra, y especialmente a los estudiantes que están el día de hoy, a quienes va dirigida esta conferencia. Entiendo que muchos ya estaban de vacaciones y se agradece que estén aquí, y es para ustedes justamente esta presentación que busca mostrar cómo el trabajo periodístico pues es de bastante relevancia, cómo puede tener impactos muy positivos en personas que están siendo víctimas de algún delito, alguna situación, y aquellas que no, marcando pues un precedente para que esto no ocurra. Esa es parte de la utilidad y el servicio que tienen los periodistas para con la sociedad. Para no quedarme en disertaciones y demás, quería presentar pues un caso práctico, particularmente una investigación que hicimos en periódico Correo que alcanzó cierta relevancia y provocó algunos cambios importantes en favor de las familias afectadas, pero también incluso cambios legislativos. Esta investigación es Punto Legal, se publicó en marzo del 2023 y aborda una red de fraudes entre un despacho denominado Punto Legal y algunos notarios, particularmente 4 del municipio de León. Básicamente el esquema de esta red de fraudes era la venta o los remates, supuestos remates bancarios, eran propiedades que se difundían a través de listas en WhatsApp, en Marketplace de Facebook,
costos que iban muy variados, pero iban de los 170,000 pesos a los 500,000 pesos. Evidentemente, los bajos precios pues eran un gancho para estas personas que entre sus sueños era pues tener una vivienda. Muchos de estos rentaban, algunos también lo veían como una oportunidad de retiro, de tener un ingreso extra después con la renta de estas viviendas o generar un patrimonio para sus hijos, y que explora también pues las complicaciones para acceder a una vivienda digna, que hoy justamente pues está en la discusión pública, que es lo que se tiene que hacer pues para que sobre todo las nuevas generaciones podamos acceder a una vivienda digna. Era básicamente el esquema que se daba, supuesta compra de remates bancarios. Y algo bien importante es que estas personas, la mayoría pues no tenían condiciones económicas fuertes, recurrían a algunos préstamos, ya fuera con algunas instituciones o incluso familiares, vendían algunas propiedades, y esto era parte de lo que se firmaba con aquellos notarios. Se les informaba a las personas, en muchos casos no se les mostraba la documentación, que era un supuesto contrato de compraventa, cuando ahí lo podemos ver en realidad era de prestación de servicios. Esto en muchos de los casos se dio frente a notario, pero en otros, como han dicho también las víctimas, ocurría con personas, con colaboradores de estas notarías que se hacían pasar como los notarios, lo cual ya consiste o configura una irregularidad, pero también había otros que incluso no colaboraban en las oficinas, pero utilizaban los despachos de estos notarios para pues hacer sus negocios, ¿no? Como esta situación, en un primer inicio de la investigación, fue una reunión con 12 personas en un estacionamiento de un supermercado en la ciudad de León. Ahí pues era evidente, sabían que habían sido víctimas de un delito, pero no tenían una organización en la información, y ahí empezó pues también la colaboración de pues el equipo de Periódico Correo para empezar a sistematizar toda esta información, empezar a encontrar patrones. Entonces, lo primero que se hizo con esas 12 víctimas, que en pocos días se empezaron a sumar más, porque por azares del destino se empezaron a conocer cuando iban al despacho a reclamar porque no se les entregaba la vivienda, bueno, se fueron sumando, y ahí encontramos estos patrones. Primero las notarías, los rangos de precios, las zonas en las que se vendían, eran colonias, digamos, populares, que ofrecían pues ciertas condiciones, o se podía a lo mejor disfrazar estos precios que se estaban ofreciendo, que pues como se los mencionaba, para las víctimas era pues una oportunidad que no podían dejar ir para poder pues acceder a una vivienda. Esto es parte de la documentación y de la construcción también de la nota, empezar a documentar todo. Si bien a lo mejor al final en la publicación no se publica todo, a lo mejor llegamos a publicar hasta un 60%, lo importante es sí tener como reporteros, quienes estén interesados en vivir del periodismo, en trabajarlo, pues tener siempre toda la disponibilidad de información, de datos para sustentar su investigación, aunque al final pues no se publique todo, digamos, pero es mejor. Este es uno de los comprobantes de pagos parciales o algunos totales que daban las víctimas. Aquí podemos ver el nombre del licenciado, ya se puede nombrar porque ya está sentenciado, pero es parte de la construcción que se fue dando, primero desde un tema documental y también a través de acceso a la información para tener algunos detalles precisos, consulta de algunas fuentes, luego verificación, para pues iniciar con un segundo paso más profundo, que fue ya las entrevistas pues más largas con las víctimas, para también encontrar pues este modus operandi, cómo operaban en red. Y lo que nos encontramos primero fue con el temor de los afectados. En ese momento ya eran alrededor de 20, rápidamente fueron creciendo, por las amenazas que recibían. Y es que cuando se daban cuenta que estaban siendo víctimas de un fraude, que sus casas no eran entregadas, que no les regresaban el dinero, que tenían que seguir pues haciendo pagos a donde sacaron sus créditos, entraba una segunda fase de esta red de fraudes de este abogado y sus colaboradores, que eran las amenazas, ya fueran verbales, en algunos casos llegó a la agresión física, y también con algunos pues que formaban parte de su supuesta seguridad. Ya luego supimos que en realidad eran sus primos a los que les pagaba para pues empezar a amedrentar a las víctimas.
y se utilizaban incluso armas de fuego, digamos, la visibilidad de armas de fuego para que estas personas que, como les decía, no tenían tantos recursos, pues se asustaran, no recurrieran a un proceso legal. Finalmente, cuando se publica la información, trabajando incluso con este temor de las personas, algunas que sí decidieron identificarse, pues se da una cobertura importante a nivel, primero municipal, muchos medios importantes, se sumó el periódico AM, la mayoría de los medios se sumaron por la fuerza que tenía pues la denuncia también de otros municipios, porque había víctimas de Guanajuato capital, de Silao, incluso había una familia del Estado de México que veía a León como una oportunidad para encontrar un mejor empleo, entonces estaban buscando una casa y vieron estas listas en Facebook, la compraron y lo que para ellos era a lo mejor una nueva vida o que apostaban una nueva vida, pues se convirtió en realidad en una pesadilla que terminaron pues pagando y que hasta el momento pues no han recibido ese dinero de regreso. Pero la cobertura fue muy importante y esto habla también de la colaboración de los medios, porque si no se hubiera dado esta amplia cobertura de más medios de comunicación, televisoras y demás, a lo mejor las víctimas no se hubieran animado a salir, no se hubieran animado a declarar de forma más pública y a generar esta presión mediática que se empezó a ver. Ahí podemos ver, es una manifestación afuera de la Fiscalía allá en León, y ya se empezaban a mostrar también pues los artífices de la red, particularmente el del medio, el de la camisa blanca, que era quien lideraba pues esta red de fraudes. ¿Qué sucede después de la publicación en marzo? En realidad esta detención de mayo del 2023 es la segunda, porque unas semanas antes había sido detenido en Monterrey, había huido del estado de Guanajuato, había abandonado las dos oficinas que tenía en la ciudad de León, y es liberado por un amparo que se le otorga, desaparece evidentemente después de la liberación y tarda después la Fiscalía un mes en dar con él, se encontraba en uno de los múltiples inmuebles de su propiedad y finalmente hasta el 30 de mayo de 2023 es detenido Edgar Francisco y ahí comienza pues todo el proceso judicial que fue y es todavía muy tortuoso para todas las víctimas. En este momento, ya digamos en mayo, de las 12 víctimas iniciales, luego 20, ya estábamos hablando de alrededor de 100 familias que tenían denuncias formales ante la Fiscalía, se fueron multiplicando rápidamente y como podemos observar, pues muchas personas eran justamente de la tercera edad, porque una de sus apuestas era pues tener un plan de retiro, ¿no? Y qué mejor que a lo mejor intentar vivir, pues ahora sí que de sus rentas. El proceso fue desde un inicio muy complejo, porque de acuerdo con fuentes consultadas en aquel momento, el área de delitos patrimoniales de la Fiscalía pues no había enfrentado una situación de este tipo, era mucha la información, muchas las denuncias y pues había mucho retraso. Y de parte del Poder Judicial también las audiencias se estaban retrasando muchísimo, se reprogramaban, a veces el agente ministerial no conocía bien el caso, entonces pues se tenía que reagendar, a veces no llegaba, o las tácticas propias del equipo pues legal de Edgar Francisco, el señalado del fraude, que recurrían a tácticas dilatorias para ir alargando, ir cansando a todas estas víctimas que en este proceso, pues para empezar ya tenían afectaciones, muchas de ellas pues en su salud mental. Hubo el caso de un señor que murió de un infarto por la presión generada, hubo divorcios, hubo también personas que sufrieron parálisis faciales por todo el estrés que les generaba, estar pagando créditos, estar pagando una defensa, estar perdiendo días de trabajo para ir a una audiencia, es decir, se empezó, además de la afectación patrimonial y económica, empezó una afectación en la salud mental de todas estas víctimas. Y en enero del 2024 sucede pues, un hecho, yo creo que fue muy, muy fuerte para todas las víctimas y que algunas decidieron incluso retirarse. Asesinaron a uno de los abogados, yo diría que el puntero que llevaba toda la estrategia de Punto Legal, el abogado Juan José Hernández. Hay una entrevista, de hecho, 1 a 1 que la tiene el periódico AM, muy interesante, donde también detalla de forma muy puntual el caso. Lo asesinan, localizan su cuerpo con huellas de violencia, entran a su despacho y pues, se llevan varias cosas. Hasta el momento
no se ha informado, la Fiscalía no ha detallado si su asesinato está vinculado pues justamente con la representación que tenía de muchas o un grupo importante de víctimas de punto legal, y como se los decía, pues esto sumó todavía más afectaciones para todas las personas afectadas por esta red de fraudes. Algunas decidieron retirarse, algunas otras ya no presentaron sus denuncias porque para estos momentos ya estábamos hablando de alrededor de 200 denuncias formales ante la Fiscalía. Entonces ya era pues un grupo muy importante, algunas otras pues no quisieron presentar la denuncia formal. Y pues después de todo el proceso, estamos ya en noviembre del 2024, estamos hablando que alrededor de 1 año y medio tuvo que pasar con todo lo que implicó para estas personas para que finalmente Edgar Francisco recibiera una sentencia, y esto se dio en gran parte por las movilizaciones que hacían estas familias. Muy probablemente algunos de ustedes son de la Ciudad de León, las vieron, había algunos bloqueos, manifestaciones en el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, en el Poder Judicial de la Federación, también en la Fiscalía. Es decir, hubo una serie de movilizaciones que sin duda empujó mucho y presionó a las autoridades a empezar a mover estos engranajes para que finalmente pudieran acceder a la justicia, y por supuesto también la cobertura que se empezó a dar de los medios muy sostenida y un seguimiento pues que no dejó morir este tema. En noviembre de 2024 la primera sentencia se emitió por 15 años y la reparación del daño por 6 millones. Esta sentencia solo incluía a 15 víctimas. Estamos hablando que ya para este momento, ya que estaba más consolidado, que muchas personas se dieron cuenta a través de los medios de comunicación de lo que estaba sucediendo, de que eran víctimas de un fraude. Hasta los últimos números que revisé con algunos de los abogados, estamos hablando de más de 300 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, pero el volumen de las víctimas superaba las 400 familias. O sea, para dimensionar pues el agravio en contra de la ciudadanía leonesa y de otros municipios, y los fraudes, de acuerdo con los cálculos, esto sí de las propias víctimas, que les decía, se hizo una base de datos, alcanzaban o rondaban los 100 millones de pesos. Entonces, algo bien importante es la reparación del daño, que ya en un momento explicaré por qué. Y hay que decirlo, después de esta sentencia, después de toda la presión mediática y las movilizaciones, la verdad es que sí hubo cambios desde el Poder Judicial, se agilizaron las audiencias, también hubo pues mayor conocimiento de parte de la Fiscalía, lo que ayudó a que esto empezara a avanzar de mejor manera, y se emitieron otras 2 sentencias en febrero y marzo del 2025, la primera por 5 años, en marzo por 7. Estamos hablando que ya en suma Edgar Francisco tiene una sentencia de alrededor de 27 años, pero estas 3 sentencias corresponden a 3 causas penales. Todo el grueso de las denuncias está integrado o estaba integrado en al menos 13 causas penales. Entonces estamos hablando de que restan 9 y cada causa penal oscila entre 15, 40, 50, son muy variadas, pero todavía hay un grupo muy importante de ciudadanos afectados que pues no han recibido justicia, o por lo menos justicia parcial. Ahora, bueno, antes de esta parte de lo legislativo, ¿por qué era importante la reparación del daño? Porque pues las familias, como les decía, quedaron endeudadas, muchas de ellas siguen pagando intereses, en el mejor de los casos a lo mejor el préstamo lo solicitaron algún familiar, y pues esto ya por lo menos no les genera algún pago de intereses, así me lo han dicho. Pero hay casos también muy graves. Recuerdo un señor que bueno, le decíamos don Francisco, de San Pedro de los Hernández en León. Él tenía su vivienda, era propietario, pero vio estas listas y también pues pensó en la posibilidad de tener una mejor vivienda. Vende su casa para pagar una mejor casa, y ¿qué es lo que sucede? Pues que al final es defraudado y se quedó pues prácticamente en la calle. Su familia incluso se distanció de él por la venta que había hecho de la casa. Entonces, como les decía, toda la afectación económica y patrimonial se tradujo mucho al impacto del día a día de las víctimas con estos divorcios, con afectaciones en la salud y demás, ¿no? Pero a la par de que todo iba avanzando o se dio todo este largo proceso judicial y de detenciones, también hubo pues avances o tuvo impactos en otras áreas, en este caso particularmente en el Congreso del Estado de Guanajuato,
donde a finales del 2023 se reformó esta ley del notariado, que básicamente esta ley lo que hizo el diputado Salim en aquel momento, y diputado federal, era darle más dientes a esta ley para sancionar a los notarios que estuvieran incurriendo pues en hechos de corrupción, en ilegalidades, o como algunas autoridades luego utilizan el eufemismo, pues apartándose de la legalidad, ¿no? Pero pues fue parte del impacto que también tuvo la publicación de este reportaje, todo el seguimiento, y que modificó la ley. Si bien hasta el momento, también hay que decirlo, ninguno de los notarios ha sido sancionado, son investigaciones que están en curso y parecen interminables. De hecho, uno de ellos, de los señalados, ya murió. Pues sí marca un precedente importante de cómo el periodismo puede abonar a ciertas mejoras, a mostrar una realidad, a prevenir otras y generar cambios que pues limiten o prevengan ciertos delitos. Y algo también hay que reconocer, pues no como reporteros no somos poseedores de la verdad absoluta, eso es falso. Y que hubiera a lo mejor mejorado en esta parte del reportaje, y que a lo mejor no exploramos como medios de comunicación tanto en aquel momento cuando se publicó, pues justamente las dificultades para acceder a una vivienda digna. Yo creo que en algún momento ustedes pues van a empezar también a ver esta realidad que es muy compleja ya para los jóvenes sobre todo, y que está en la discusión pública de estos mecanismos y la construcción de vivienda social, sin mejorar esquemas de crédito, que la vivienda abandonada. Entonces a lo mejor sí faltó explorar esta parte del acceso a la vivienda digna en el estado de Guanajuato. Y otra parte importante que a lo mejor no se abordó en el reportaje y que también son de estos puntos y que ya como reportero pues luego te lo planteas y el mismo trabajo, el mismo oficio te lo va dando después. También me hubiera gustado abordar, por ejemplo, la venta de folios en esta legislación o esta reforma a la ley del notariado que les comentaba. Una de las denuncias que hacía en aquel momento el diputado, y que también ya teníamos cierta información, pero no fuimos más allá, era la venta de folios, básicamente pues folios que no se utilizaban en su momento y que se utilizaban de forma posterior, y esto llegaba a que se pudieran consumar actos de despojo, incluso en algunos temas de herencia. Del sector del notariado dicen que eso no es posible. Bueno, ahí era una denuncia pública que a lo mejor se pudo también investigar y que era uno de los talones de Aquiles a lo mejor del reportaje. Y ya para terminar, para no hacerlo tampoco tan tedioso, algunos comentarios sobre todo a los estudiantes de comunicación, a quienes tengan planteado estudiar comunicación, periodismo, pues sobre todo yo los centraría en la preparación, en la especialización. Siempre hay que tratar no solo quedarnos con lo de la universidad, sino siempre estarnos actualizando en técnicas de investigación, en consulta de bases de datos, en transparencia, muy importante, que ahorita estamos viendo que tambalea de un hilo, ¿no? con ciertas reformas que se están realizando. Bueno, ya se realizó a nivel nacional, pero es importante esta formación y la especialización constante. ¿Por qué? Porque se van a topar desde el periodismo, que llega a ser un oficio, y ahorita lo escuchaba de Luis Alegre, muy ingrato, y comparto esa visión, llega a ser muy ingrato, también da muchas alegrías, sobre todo a través del servicio de que se da a la sociedad, pero sí llega a ser muy ingrato, y esta preparación, esta especialización que puedan tener, les va a ayudar a sortear varios retos, como es las presiones del poder político, porque existen, y lo estamos viendo. El periodismo ha caído, o digamos los medios de comunicación, en un descrédito promovido desde muchas posiciones de poder, y claro que ha tenido un impacto importante, pero es el buen periodismo, el equilibrio, el contraste, la verificación, lo que los va a llevar adelante. También los va a ayudar a sortear estas presiones del poder económico, y también a tener mayor capacidad de trabajar pues en contextos tan violentos como puede ser el estado de Guanajuato, como lo hay en otras regiones del país, donde en algunas regiones en particular pues los periodistas tienen que recurrir a la autocensura en muchos casos, y esto que genera zonas silenciadas, que es lo que no podemos permitir como reporteros, que se asuma que ahí no pasa nada, cuando pues sí hay situaciones importantes que reportar. Y también aquí me gustaría agregar un comentario. Muchos de los reporteros que vivimos a lo mejor en León o en ciertos puntos del corredor industrial, también somos muy privilegiados
de que a lo mejor en estos puntos tenemos mejores condiciones de autocuidado, algunos factores importantes para nosotros, pero hay regiones en el estado de Guanajuato donde los reporteros pues no necesariamente tienen estas condiciones, a lo mejor es un medio pequeño que no puede afrontar pues la presión política, la presión de algún gobierno, el poder económico, la propia violencia. Entonces también es un punto importante generar todas estas conexiones desde que somos reporteros para como una forma también de salvaguarda y apoyo a la colaboración, es muy importante. Y por último, el relevo generacional, también creo que la preparación les va a ayudar a sortear a lo mejor estas barreras que se pueda ver o estas resistencias a que nuevas generaciones aborden el periodismo de la forma en la que se puede hacer ahora con nuevas plataformas. Entonces, apuéstenle a eso, a su preparación, a ser curiosos, diría mi abuelito, a ser chismosos, porque esto les va a ayudar a sortear esta serie de retos y sobre todo entender que el periodismo se debe al servicio de la comunidad, de la ciudadanía y pues básicamente serían algunas de las reflexiones que les dejaría. Muchas gracias. Antes de continuar, damos la más cordial bienvenida al secretario general del Congreso del Estado, Javier Torres Mereles. Para continuar, en este momento abrimos un espacio para preguntas y respuestas, por lo que quien guste participar, les solicitamos que levanten su mano para cederles el uso del micrófono para que nuestro ponente les pueda responder. Muchas gracias. Muy buenos días todavía, tardes. Sí, un gusto. Pues mi pregunta va más en base a que las personas periodistas creo yo que cuentan con una amplia responsabilidad debido al poder que tienen, porque la ciudadanía les hemos otorgado esta credibilidad, ¿no?, de conducirse con verdad y pues la verdad es lo que corresponde. Entonces, con la situación que últimamente hemos venido conociendo de la inseguridad en el estado de Guanajuato, ¿cómo sobrellevan ustedes el tener que ser imparciales y veraces en la medida de lo posible con la información que publican o con tal vez tener que cuidarse a ustedes y a sus familias respecto a lo que publican? ¿Existe como algún tipo de medidas que hayan estado utilizando últimamente? ¿Ha cambiado algo para ustedes o cómo es que pudieran en su momento pues poder mantenerse a salvo? ¿Me explico? Sí, gracias. Pues en el caso de la veracidad yo creo que ahí pues hay que apegarnos a los principios del periodismo, la confirmación, ser rigurosos, contrastar la información. Si bien hay que ser empáticos, por ejemplo, en el caso de las víctimas de Punto Legal con las que nos entrevistábamos en Periódico Correo, pues también es importante y es nuestra responsabilidad verificar esta información, porque recuerdo mucho lo que dice una periodista argentina, Leila Guerriero, que pues es la verdad de ellos, ¿no? Y nuestra responsabilidad, no nos podemos poner la capa de superhéroes, creo que es un error prometerle a la gente que le vamos a resolver un problema cuando no es nuestro papel y sería engañarlos. Entonces creo que es apegarnos a los principios del periodismo y está muy centrado también en las últimas consideraciones de las presiones del poder político y económico. Creo que muchos medios de comunicación enfrentan este tipo de situaciones, algunos de mayor capacidad económica o poder de exposición, pues pueden resistirlos mejor, pero hay otros medios pequeños que es complejo que los puedan enfrentar. Yo creo que ahí también el periodismo es un trabajo de resistencia, ¿no? Y en el caso del autocuidado, pues particularmente yo lo que he hecho cuando cubría, por ejemplo, Nota Roja, particularmente para televisión, era si iba un hecho de alto impacto, alguna masacre o algún punto donde sabíamos pues, que hay fuerte presencia criminal o que ya habíamos recibido algún tipo de amenaza, pues si bien hay que reportarlo a la autoridad también porque hay que dejar un precedente, pues algunas condiciones de autocuidado era justamente con los colegas tener un monitoreo de nuestras rutas, tener conocimiento pleno de nuestras agendas, es decir, una colaboración porque pues
no podemos trabajar en solitario. Al final, como lo decíamos, el periodismo ya es tan ingrato y a veces tan precarizado que todavía una división pues no abona en nada. Entonces yo creo que tanto los canales oficiales con las autoridades para la denuncia como la propia colaboración con algunos colegas y el tema del autocuidado es lo que puede ayudar a evitar una situación pues de violencia. Hola, muy buenos días. Antes que nada, felicidades por su ponencia. Mi pregunta es, ¿considera una ventaja o una desventaja los blogueros que no cuentan con una carrera académica como una fuente de información fidedigna? Está bien interesante ese punto porque justamente hace unos días el Instituto Reuters de la Universidad de Oxford publicó el análisis de los medios en México y un punto que a mí me llamó muchísimo la atención es que si bien hay un crecimiento de los influencers, de las redes sociales como la base de donde se informa la ciudadanía, la confianza la tienen los periodistas. Es decir, a lo mejor una persona que se informa con un TikToker o un YouTuber que no es periodista o no es reportero, digamos, recurre a lo mejor a algún periódico, a algún portal de noticias, a medios, digamos, bien constituidos, basados en la verificación de la información para saber si esto es real o no. Entonces creo que es un área bien importante y ahí añadiré un comentario que me decía una colega hace unos días, ya con mucha trayectoria aquí en el estado de Guanajuato, que ante el ruido que pueda generar el crecimiento justo de estas figuras como los poseedores de la información, la realidad es que no pueden realizar el trabajo que realizamos los periodistas porque esto tiene ciertas reglas también y ciertos procesos que ellos no están dispuestos a seguir porque se basa mucho en la inmediatez, que es otro de los retos del periodismo actual, pero que en esa parte por lo menos sí tenemos una ventaja. Hola, buenas tardes. Somos estudiantes de la Universidad de León, estamos estudiando comunicación y tenemos una materia donde estamos viendo el proceso de las investigaciones, los reportajes periodísticos y pues antes agradecerle, muchas gracias por mostrarnos cómo este proceso y cómo se lleva a cabo y me gustaría saber en los momentos en donde tienen limitantes dentro de su reportaje con las personas, con medios políticos, donde la información es escasa, ¿cómo lidian con esto? Que las personas a lo mejor no están como colaborando mucho. Ajá. Ok, pues para empezar pues no puedes llegar y exprimir a las personas, ¿no? También es una construcción de la confianza con todas las fuentes, ser empático, es un trabajo muy empático también, no podemos ser buitres, digo, hay quien lo haga, pues ya es la concepción que tenga cada quien del periodismo, ¿no? Pero sí creo que esa parte generar también este vínculo sin caer lo que decía en querernos poner la capa de superhéroes y en el caso de información a lo mejor que nos falta pues recurrir justamente a herramientas de búsqueda, transparencia, bases de datos, por eso es importante conocer todas estas herramientas porque mucha de esta información es pública, pero a veces no lo sabemos, ¿no? Entonces es importante conocer también a lo mejor la ley de transparencia, de cuáles son las obligaciones de las autoridades, sobre todo para también contrastar la información. Entonces, en conclusión sería pues generar este canal de confianza con tus fuentes y estar capacitado para poder contrastar con a lo mejor fuentes oficiales también. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Yo tengo una duda. ¿Qué papel juega la intuición personal en el proceso de la investigación? Porque al llevar todas las investigaciones y prácticamente estar en contacto con otras personas que están viviendo algún tipo de desgracia, y que nadie estamos preparados, ustedes como periodistas, ¿qué sienten en ese momento de estar entrevistando? ¿O cómo pueden separar, porque al final somos humanos y sentimos también lo de la otra persona? ¿Cómo pueden separar eso para hacer esa investigación en el trabajo? No sé si nos puedes explicar un poco. Pues sobre la intuición, hay algo que le decimos el olfato periodístico que te lo va dando el día a día, el oficio mismo.
Entonces, pues vas leyendo las situaciones y eso para mí sería el olfato, pero eso te lo da el trabajo, ¿no? Porque pues no te lo va a dar estar detrás de un escritorio, sino pues también estar en la talacha, como diríamos luego en el gremio. Eso te lo da, la intuición te la da el trabajo mismo. El olfato se genera a través del propio trabajo, aunque también hay gente muy talentosa, la verdad, que parece que lo tienen nato. Es de reconocer, hay periodistas muy cañones que tienen esta intuición muy desarrollada y el propio conocimiento, ¿no? del ámbito político, económico y demás, pues también te lo va dando. ¿Cómo lidiar para no tener afectaciones? Pues sí es bien complejo. Lo primero es siempre dejar las cosas claras cuando estás realizando algún trabajo, a lo mejor que puede ser más fuerte que una nota diaria, que implica a lo mejor mucho sufrimiento, que implica ciertas situaciones que pasan las personas. Vuelvo a lo mismo, no asumir que nosotros les vamos a resolver el problema, porque pues sería engañarlos, y también nosotros ahí asumimos un compromiso, pues que la verdad pues no somos autoridades tampoco pues para poder hacerlo. Yo creo que siempre hay una afectación, sobre todo cuando tocas algunos asuntos como este. A mí me pasó, si bien me ayudó el tampoco ir más allá a lo mejor en aspectos que no me tocaban, pues mantener la empatía, yo lo diría, pero no comprometerte en cosas que no te tocan como periodista. O sea, tú no les puedes salvar, digamos. Ser realistas. Damos espacio para una última pregunta. Universidad de León. Y bueno, sobre todo el tema del riesgo en el periodismo. Bien dicen que tenemos que cuidar de dónde viene el golpe, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿tú te has relacionado al cubrir una nota con tus propios enemigos o personas que te pongan en riesgo para saber si tomas el peligro o lo dejas? O sea que sí he recurrido como a fuentes que a lo mejor son criminales o demás. O personas que te pongan en riesgo para saber en qué tanto te pones en peligro tú. Pues como tal creo que no. A lo mejor pues muchas de las fuentes pueden tener también ciertas intenciones, porque pasa, y sobre todo mucho en temas políticos hay en la mayoría de las ocasiones una intención detrás, pero realmente creo que no. Creo que ahí la apuesta pues es verificar la información, no irte con lo que esta persona, que a lo mejor puede tener intereses, pues te dé, ¿no? O sea, sí verificar la información y no quedarte con esa verdad. Pensamientos. Ahora solicitamos pasar al escenario a José David Ibarra, autor de los libros La Tercera Ciudad, Los Mártires del 2 de enero, una novela de amor contra el olvido, Los Mártires de 2 de enero de 1946 en León, El Expediente, reportero de guardia en Guanajuato, historias y cuentos de la vida diaria y antología de puros cuentos. José David también hace entrega de una donación de libros que estarán en la Biblioteca del Congreso del Estado. Muchas gracias, José David. Continuamos con el reconocimiento para Luis Mesa, autor del libro Todo este tiempo, Crónica de la Vida Cultural de León, de 1950 a 2020.
También recibe un reconocimiento Luis Alegre. Sus obras literarias son El Cuecillo, un orgullo de barrio del 2005, Casa Municipal, 150 años del 2019, Vistas de León, 1920, publicado en el 2020, León Virreinal, piezas sueltas del 2020, coautor de Historia Militar de León 2010, editó y colaboró en 2 tomos de León, 5 siglos contra viento y marea, publicado en 2011. Asimismo, recibe un reconocimiento Moisés Cervantes Rodríguez, que junto con la poeta Rosa Murillo publicó el libro de poesía Días enfermos de nostalgia, editado por el Taller Literario del IMBA en León. Enseguida se hace entrega de un reconocimiento a Alfonso Ochoa, quien publicó el libro Los Mineros Muertos. A continuación se hace entrega de un reconocimiento a Federico Belio Ortega, cuyas obras son El último trago, Amores y filosofía José Alfredianos y Génesis de las izquierdas en Guanajuato. Recibe también un reconocimiento Macaria España, autora de una docena de obras, poesía, cuentos y novela. Resalta por ser una de las más reconocidas escritoras de novela negra. Recibe reconocimiento Martín Fuentes Ledesma, cuyas obras comprenden A quien se prohibió el recuerdo y coautor de libros sobre el Domingo Negro, esto de las explosiones en el municipio de Celaya. Finalmente, se hace entrega de un reconocimiento por su participación a nuestro destacado conferencista René Funes Atilano. Ahora le solicitamos mostrar su reconocimiento viendo al frente para la toma de una fotografía grupal. Muchas gracias a todos ustedes. Los invitamos a tomar nuevamente sus lugares. Un mensaje del Coordinador de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Guanajuato, licenciado Miguel Ángel Mendiola Sánchez. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la cordial invitación de la diputada Miriam Reyes Carmona, presidenta del Congreso del Estado, a participar en esta ceremonia especial con motivo de la libertad de expresión, la entrega de reconocimientos a periodistas, autores de libros y, por supuesto, a la conferencia de nuestro compañero
periodista René Funes, a quien tengo el gusto de conocer ya por mucho tiempo su trayectoria, y le decía yo que no tenía este dote también de ser conferencista. Merecido reconocimiento, amigo, de verdad, muchas felicidades. Y por supuesto a los integrantes de la Junta de Gobierno y de Coordinación, particularmente, pues por supuesto a las diputadas y diputados, a la diputada Ana María Esquivel Arrona, vicepresidenta, muchas gracias. Y por supuesto al diputado Antonio Chaurán, presidente de la Comisión de Salud Pública, muchas gracias. Al secretario general del Congreso del Estado, Javier Torres, y pues por supuesto a todos los compañeros periodistas, a los alumnos. Quiero compartirles que también su servidor es orgullosamente egresado de la Universidad de León, y de verdad me siento, qué gusto encontrar a generación de jóvenes que tienen este gusto y esa, pues esta, como lo acaban de mencionar, esta inquietud por ejercer una profesión que hoy en día el periodismo debe de mantenerse en esta ruta, como lo acaban de compartir hace un momento. Y pues por supuesto a los medios de comunicación, muchas gracias. Hoy venimos a honrar la labor del periodista y por supuesto del periodismo, a reconocer su pasión y su vocación, porque ser periodista se lleva en las venas y todos los compañeros que están aquí lo saben muy bien. Ser periodista es una entrega total a su vocación, su contribución a la democracia y a la defensa de los derechos humanos es una labor de todos los días. Pero hoy hay periodistas que van más allá, que se dan el tiempo para escribir más profundamente sobre la memoria histórica. Estoy seguro que no hay mejor manera de conmemorar el Día de la Libertad de Expresión más que reconociendo la labor de periodistas guanajuatenses, autores de los libros, y compartir con las futuras generaciones de comunicadores de esta apasionante y vibrante tarea de comunicar. Por eso, hoy celebramos con orgullo a talentosos periodistas guanajuatenses que han dado un paso más en su carrera y en la historia de nuestra región a publicar sus obras literarias. Esta apuesta del testimonio escrito nos recuerda la importancia de la memoria histórica, de mantener viva la voz de nuestro tiempo y de dejar un legado que trascienda en generaciones. En un mundo dominado por la inmediatez, las crónicas breves y la velocidad de las redes sociales, el libro recobra su valor como una obra de gran aliento, que nos invita a entendernos, a reflexionar y comprender en profundidad quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Hoy, las y los periodistas galardonados coincidirán que sus libros son mucho más que páginas impresas, son testimonios de la realidad, relatos que construyen la memoria colectiva de nuestro hermoso estado de Guanajuato. Estos periodistas nos muestran su compromiso y la influencia que tienen en la comunicación en todos los ámbitos del acontecer social y político. Por eso, la labor periodística en sus múltiples facetas es fundamental para construir una sociedad informada, crítica y participativa. Quiero destacar y felicitar esta gran iniciativa del Congreso del Estado, felicitar a las y los periodistas que hoy reciben un merecido reconocimiento. Ustedes son parte de este Guanajuato y Guanajuato es parte de ustedes. A nombre de nuestra gobernadora, de la gobernadora de la gente, Livia Denis, quien les envía, por supuesto, un caluroso saludo y un reconocimiento a esta destacada participación. Y pues, por supuesto, a los jóvenes de esta universidad de la que hoy tengo el gusto y el honor de haber sido egresado. Y de verdad, qué gusto saludar a jóvenes que tienen esa inquietud por ejercer esta, de verdad, carrera que te deja un gran enriquecimiento personal y profesional. Enhorabuena a todos, muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Saludo con muchísimo gusto a todas y todos los presentes que el día de hoy se dieron cita para estar
siendo testigos de estos reconocimientos que les dimos a las compañeras y a los compañeros periodistas. Saludo con muchísimo gusto y agradezco la presencia del licenciado Miguel Ángel Mendiola Sánchez, coordinador de comunicación social del Gobierno del Estado. Muchas gracias, licenciado. Sé que tu agenda es muy saturada, sin embargo, el día de hoy que te hayas dado ese espacio de estar con nosotros en esta tu casa, el Congreso del Estado, es muy reconocido. Llévale, por favor, un afectuoso saludo a nuestra gobernadora del Estado y también al gremio con el que tú tienes contacto, todos las y los periodistas. Muchas gracias por tu presencia. Saludo con mucho gusto a mi vicepresidenta que me acompaña en la mesa directiva, la diputada Ana María Rona Esquivel, quien hemos platicado en diferentes situaciones y aunque seamos de diferentes grupos parlamentarios nos mueve un solo objetivo. Y ese objetivo es el bienestar de las y los guanajuatenses. Muchísimas gracias por estar el día de hoy acompañándonos, diputada. También saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el diputado Antonio Chaurán, porque sé que también ayer me lo comentaste, moviste diferentes eventos que tenías ya en agenda, sobre todo los viernes, y tú que haces múltiples actividades, pues que el día de hoy estés aquí acompañándonos, la verdad es muy respetable y muy aplaudible. Muchísimas gracias, diputado. Saludo también con mucho gusto al licenciado Javier Torres Mereles, el cual siempre nos otorga esas factibilidades de aquí del Congreso del Estado para estar haciendo posible que este tipo de eventos lleguen a todas y todos. Saludo también con mucho gusto a mi compañero Juan José, director de comunicación. Muchas gracias, amigo, porque siempre también el apoyo que tienes de nuestros compañeros del Congreso y colaboradores que a veces no los vemos, pero están detrás de. Muchas gracias por tu liderazgo y agradezco muchísimo también la presencia y la conferencia que el día de hoy nos dio el licenciado René Funes, el cual pues no tenía yo el gusto de conocer y está muy joven y la verdad es que yo me quedé con ganas de más. Ojalá nos puedas acompañar en alguna otra conferencia donde puedan venir más alumnos de diferentes universidades, volverlos a invitar también a ustedes jóvenes que el día de hoy nos acompañan y pues seguir llevando este mensaje, ¿no? La importancia de la comunicación en el estado de Guanajuato. Muchas gracias por tu presencia. Saludo con muchísimo gusto, con mucho respeto a los periodistas, los cuales el día de hoy pues les hicimos entrega de este reconocimiento especial por ser autores y por ser autora de los libros que han escrito. Al licenciado Carlos Vivero, José David Ibarra, Luis Mesa, Luis Alegre, que ya sabemos que es el cronista de León, Moisés Cervantes Rodríguez, Alfonso Ochoa, Federico Beli Ortega, Macaria España, Martín Fuentes Ledesma, a familiares y amigos. También saludo con mucho gusto a los jóvenes de la Preparatoria Intercontinental de Guanajuato, al Cebetis número 173, a la Universidad de León Campus León, a los integrantes de la mesa directiva de la Sociedad Estudiantil de la Universidad de Guanajuato, que también el día de hoy nos están acompañando. Muchísimas gracias a todas y todos por su presencia. Decía el periodista deportivo argentino Dante Panzeri: no hay una forma periodística de escribir. Lo moderno no es lo absurdo. Lo bien escrito no es lo académicamente puro. Toda forma de expresión es buena si se entiende, si dice lo que siente quien escribe. El pasado 7 de junio, como ya lo mencionaban, se conmemoró en México el Día de la Libertad de Expresión. Y en este marco se hace un reconocimiento a quien con su labor no solo consiste en informar, sino que son depositarios y emisoras y emisores de la opinión y el debate público. El periodismo es garante de la democracia. Es un derecho humano fundamental, el de la expresión de ideas, tanto de personas periodistas como de quienes a través de ustedes manifiestan sus ideas y dan a conocer sus acciones. Las y los periodistas son parte fundamental de una república democrática. Y en el marco del Día de la Libertad de Expresión, no quisimos dejar pasar la oportunidad de hacer un reconocimiento muy especial a las y los profesionales de la comunicación que han extendido su talento a través de la escritura de sus libros. El periodismo
tiene en la palabra su plataforma de expresión de ideas y sentimientos. Esta es una cualidad del ser humano y al igual que su intelecto. Por eso, en esta ocasión se hace un especial reconocimiento a quienes llevan la palabra a la estética de la letra que se plasma en una de las más nobles y antiguos referentes de la inteligencia humana, el libro. Mi reconocimiento y el reconocimiento total de mis compañeras y compañeros legisladores es total, y es por el ejercicio del derecho a manifestar ideas, opiniones y contribuir en la construcción de una sociedad más democrática. Mi respeto y el respeto también de mis compañeras y compañeros legisladores por su valentía, por su profesionalismo, para acceder a los diferentes tipos de información, siempre dentro del marco legal, para después darnos las primicias y ampliar nuestro conocimiento. Quiero decirles que este reconocimiento especial que les dimos el día de hoy es a los que están presentes, pero también un reconocimiento especial a los que ya no están con nosotros hoy en día. Y pues bueno, decirles que ya sea por la prensa, por la radio, que nos enteramos por todas las noticias, por la televisión, como lo mencionaba el licenciado René, hoy en día también las plataformas digitales juegan un papel fundamental en la sociedad. Y es así como hemos realizado una búsqueda de las compañeras y de los compañeros periodistas que han escrito libros, y hemos encontrado casi una veintena en todo el estado, y de los cuales pues por agenda personal no nos pudieron acompañar todos, pero están presentes quienes hoy nos honran con su presencia. Escribir alguna obra literaria sobre cualquier tema no es cosa fácil, ni de un día para otro. Las horas de investigación, de redacción y de corrección es toda una odisea que hoy reconocemos. Y aquí hago un paréntesis porque también yo creo que son noches de desvelo, lágrimas, sudor, a lo mejor mal pasadas, a lo mejor dejar de estar con algunos familiares en fechas importantes por estar redactando y por estar haciendo pues toda la odisea de escribir un libro. Así que nuestro total reconocimiento para todas ustedes, para todos ustedes y también para la escritora que el día de hoy nos acompaña. Mencionábamos anteriormente, hace algunos momentos, que es la única escritora que pudimos contactar para darle el reconocimiento. Y sabemos que es un tema algo complicado el que las mujeres empecemos a incursionar en estos temas. Sin embargo, quiero decirte, licenciada Macaria, que tú estás abriendo ese camino para que ahorita las jóvenes que estaban escuchando la conferencia y que el día de hoy nos hacen favor de estar en esta su casa, el Congreso del Estado, pues que también vean que a lo mejor es un gremio donde en su mayoría son hombres, pero que también están presentes las mujeres y que tú puedes ir abriendo ese camino para que el día de mañana ustedes también estén aquí siendo reconocidas. Y pues bueno, decirles que nuestros periodistas han incursionado en la vida literaria y literarios han incursionado en el periodismo. Esta es una realidad que nos habla de personas, de mujeres y de hombres que tienen la vocación y el talento para narrar, expresar emociones y reflexiones sobre la vida y el mundo que nos rodea. Hay que recordar que el periodismo nació de los escritores antes de la existencia del periodismo como profesión y carrera. Eran los hombres y mujeres de letras quienes publicaban opiniones y noticias integradas en un solo texto, en donde el sentido literario era su forma de representación. Compañeras, compañeros, hermanas, hermanos, periodistas, a nombre de mis compañeras y compañeros diputados de esta 66ª legislatura, queremos nuevamente reconocerles, decirles que agradecemos su narrativa, su estilo, por informar con sensibilidad, con creatividad, por entretener, por expresar y registrar los diferentes momentos de nuestras vidas, de las y los guanajuatenses, pero sobre todo reconocerles que lo han hecho con mucha valentía y con mucho corazón. Muchas, muchas felicidades a todos ustedes. Muchas gracias.